Quiero ante todo agradecer a quienes le debo poder compartir con ustedes algunas de mis reflexiones en la mañana de hoy. Un pensar de cómo participar para el futuro de la paz en Colombia y el mundo desde el arte y la cultura. Mi saludo a la profesora Rocío, admirable mujer de estas tierras, por quien es y lo que hace desde la educación y el arte. Le agradezco estar hoy aquí. Igual debo expresar una vez más a mi paso por Colombia la satisfacción de conocerles y agradecer su ejemplo a los hijos de esta tierra que me enseñaron a pensar en América Latina, a ser latinoamericana. Yo tengo una suerte de relación muy linda desde muy jóvenes con una comunidad de estudiantes colombianos al otro lado del Atlántico. Agradezco igual a todos los gestores de este evento y a todos ustedes por estar escuchándome hoy. Simultáneamente conmigo, por favor. Entonces, yo deseo, además, iniciar la anterior. Esta aquí, ¿ves? Me dice la 2. Ahí estamos enredados con la técnica. A ver, miren qué pensamiento más lindo de Antoine Marie. En todo ser humano existe un potencial constructor de paz. Y los gestores, los hacedores del arte son eficientes exponentes de esa construcción, de ese anhelo de construir la paz. En este exordio se encuentra una parte del regocijo de quienes trabajamos por la cultura desde las manifestaciones del arte, donde su práctica comunica y sensibiliza al construir métodos de diálogos e influencias por un discurso que genera mensajes conciliadores a la paz. Pensemos en la cultura desde una educación de las relaciones en las diferentes formas de vidas y sus existencias, lo cual significa extender la igualdad entre individuos de los más diversos medios y explicar los procesos continuos de cambio para establecer sus respectivos análisis en términos de la analogía de un territorio y sus hijos por sentimientos hacia la paz. Es por ende un desafío del presente y la conducción imprescindible a la actual problemática ambientalista, territorial y por la supervivencia de nuestra especie. Se define la cultura como la relación del sujeto con su contexto social y natural. La cultura es lo vivo, es fundamento de la condición humana en el orden de los conjuntos y de las individualidades compartidas. Es reflejo del hecho social que la promueve y de los propios elementos de su lógica, sus signos misteriosos y el conveniente sentido de comprenderla, representarla y estimularla, en tanto es confirmación e identidad del placer social y es también dignataria de sus prácticas recíprocas, de sus tradiciones estéticas y de su conocimiento arraigado en el intento de reconocerse y defenderse en virtud propia de la capacidad humana. Eso fue un pensamiento que desarrollamos en la revista Oralidad de la UNESCO. Evidentemente, la cultura define en su acción permanente pedagógica un desarrollo y la toma de una conciencia de la realidad global, del tipo de relaciones que los hombres establecen entre sí y con la naturaleza, de los problemas derivados de dichas relaciones y sus causas profundas en la percepción territorial, en una práctica que vincula al sujeto con la generalidad de valores y actitudes de un comportamiento transformador en aras de esa realidad que nos agobia tanto en sus aspectos naturales, existenciales como sociales. Nos señaló Jean-Paul Sartre, el existencialismo es un humanismo y que se puede entender por esta respuesta filosófica que nos propone este francés universal en su análisis sobre la condición humana desde su libertad y responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida de los hombres como epicentro de la existencia. Y desde esa sentencia trabajamos por fomentar con el arte destrezas, valores y conocimientos que favorezcan el respeto entre todos y por nuestras existencias, por el territorio, el desarrollo sostenible y por tanto la paz. De esta manera nos ocupa gestionar, salvar el presente y futuro, razón clave para impulsar y sostener los ejes propuestos en una estrategia humanista y social. Es entonces visualizar cómo resolver las problemáticas que exigen un desarrollo
de saberes individuales y colectivos. Con el arte tenemos la labor de cambiar imaginarios, porque es un quehacer de identidades culturales que trascienden al nivel más profundo de cualquier sociedad con justicia social. El arte, por tanto, es paz. La paz que comienza en nuestra propia interioridad, y todo ser humano tiene un potencial constructor de sentimientos de paz. A lo largo de la historia, el arte es enjuiciado como una herramienta de la memoria individual y colectiva. Basta mencionar obras como Guernica, de Picasso, en el 1937, que retrata el bombardeo de Guernica ocurrido durante la Guerra Civil Española, o de Fernando Botero, el óleo en tela Masacre en Colombia, del 2000, cuya temática es una protesta a cómo es la vida en Colombia, de una nación insegura por las guerrillas, el narcotráfico, la corrupción, actitudes desafiantes del morbo humano, de creaciones que revelan la violencia y no permiten el olvido. Además de lo estético y su aporte a la historia de la humanidad, el arte es un ente transformador de individuos y de comunidades en las manos de las generaciones y su tiempo. Hoy, el acceso a la cultura en la construcción de la paz significa que nunca el mundo ha estado tan preocupado por lograr la paz como en estos últimos tiempos. Por tanto, una educación artística orientada a la comprensión de esta problemática entre los pueblos y los hombres define la posición y las posibilidades de acción que tiene el arte dentro del campo de una educación universal por la paz y la vida. El humanista Pierre Bourdieu, en 1997, precisa que todo campo es un espacio social estructurado, de fuerzas donde hay relaciones constantes, permanentes, que ejercen al interior acciones para transformar o conservar. Con esto puede explicarse que el arte y sus talleres de creación son espacios por excelencia en el que se construye una visión interpretativa, una mirada de conjunto y una apuesta para la construcción de sentimientos y experiencias en la emergencia de lecturas globales explicativas y comprensivas de la realidad que hoy poseemos, a lo cual no escapan los sentimientos por construir la paz. El arte tenemos que verlo como una unidad social estratégica que promueva la existencia de objetos, discursos, sujetos, conocimientos y acciones, como un campo productor de sentido y generador de nuevas dimensiones formativas entre los hombres. La comprensión de esto es de hecho el propio análisis internacional de qué es el arte y su educación en profundidad. Y este es el propósito que traigo a ustedes para reflexionar en entender cómo la educación artística es una herramienta de un diálogo de saberes por la paz en Colombia por conflicto que se anhela construir. Destaco la urgente necesidad del deber que a todos nos ocupa por la vida y la paz. Muchos obstáculos aún se tendrán que superar para que esto se cumpla. Eso no es un secreto para nadie. A pesar de los avances cosechados por las voluntades dispuestas a lo largo del mundo para fundamentar el ineludible deber de abordar la realidad de nuestras sociedades en el juicio de aspectos pedagógicos que forjan una comprensión y praxis de nuevas obligaciones en la sensatez del hombre contemporáneo. Mediante la educación artística podemos entregar el instrumento para que el hombre logre orientarse y desarrollar armonía, a pesar de que pocos comprendamos por qué pasan tantas falencias de un actuar salvaje en la sociedad. Nunca como hoy estamos tan indefensos y carentes de un futuro justo. Dentro de las funciones de una pedagogía por la paz, tenemos que hacer referencia a métodos y metódicas eficaces que deriven las diferentes concepciones que sustentan la capacidad que tenemos de aprender a ser por la solidaridad y sentimientos pacíficos. Hoy Colombia y los colombianos construyen un nuevo país y por tanto son ejemplos al mundo como sociedad en transformación que crea nacientes necesidades para el hombre en la educación y por la vida.
Eduquemos desde el arte para la paz, en la capacidad de hacer una reflexión más profunda sobre cómo el sistema educativo de esta nación debe reconocer y valorar formas consabidas de educación en la diferencia y el real acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC. Corresponde trabajar en el proceso de adquisición de valores y conocimientos, de actitudes, habilidades y comportamientos necesarios para conseguir la paz de todos, y entendida como vivir en armonía con uno mismo, con los demás y el medio ambiente. Sería esto la antítesis ante tantos años de dolor padecido por los hijos de Colombia. El educador francés Paul Legrand, en su introducción a la educación permanente, enuncia entre los retos del hombre moderno la incógnita al desafío de la vida misma, su origen, las enfermedades, la vejez, las guerras, la esclavitud y la libertad, la muerte, el amor, el compromiso religioso y político. Él nos afirma cómo estos desafíos representan una problemática de la educación contemporánea que invita a preguntarnos si en el presente lo que se hace en términos educativos es eficaz, a lo cual no escapa la educación artística, y si estamos en la capacidad de poder encontrar sus soluciones. Cuestionamos los esquemas tradicionales de interpretar y conceptualizar el mundo, así como nuestra manera de actuar en él. En un universo que evidencia su acelerada transformación en lo físico, intelectual y moral, pero también en una tolerancia para interpretar la realidad. Y por tanto, en concebir un reajuste de una educación respecto a sus contenidos y métodos para poder atender y dar respuestas al rápido crecimiento de criterios de racionalidad y de equilibrio entre las necesidades y los recursos disponibles para resolverlas, donde la percepción del arte se hace ineludible. La educación artística en su misión social tiene que aportar soluciones eficaces y duraderas a los problemas que afectan tanto la dignidad del hombre como las condiciones de su subsistencia. La educación artística debe enseñar a penetrar en la nueva realidad y sus desafíos, en un espíritu cívico nacional que permita cimentar estructuras socioeconómicas, culturales, políticas y tecnológicas para el progreso. Tenemos que ambicionar con urgencia formar niños, jóvenes y adultos que reconozcan lo verdadero de lo falso, lo valioso de lo espurio. Tenemos igual que formular políticas educativas con un sentido global que integre el sistema didáctico formal y los grandes desafíos de las TIC. Un profesor que educa desde el arte para la paz en Colombia tiene que tener un buen manejo de la tecnología e información sobre la psicología del alumno y las características de su personalidad, al tiempo de apropiarse de métodos que puedan desarrollar habilidades para así poder manejar las maestrías de las dinámicas de un discurso artístico y su lectura por la paz a partir de los requisitos de idoneidad y claro sentido ético. En síntesis, considerar desde la educación artística, rescatar lo socioafectivo como emprendedora labor escolar de conciencias y realidades reflexivas por la interacción grupal. Una interacción grupal donde exista un enriquecimiento del alumno para saber existir en colectivo y como un ser pensante, pero también portador de una personalidad integral. El arte como un espacio para que se aprenda a ver valientemente los defectos propios y valorar a las demás personas como iguales con sus virtudes y defectos. Partimos de reconocer que el contexto colombiano está atravesando por una crisis de la política, correlato de una crisis de lo público, en lo cual entra en juego imaginarios y las representaciones de la vida colectiva. La correlación entre fines y medios, los modelos de sociedad, lo posible y lo no posible, la crisis se expresa como lucha simbólica y de sentido, como legitimación o no de formas de realización más o menos destructiva y como crítica a las diversas formas de violencia. Con este antecedente histórico y en este contexto, planteamos si el arte como una experiencia y manifestación estética y a la vez política de los seres humanos está siendo capaz de imaginar, registrar y provocar transformaciones que contribuyan a la superación de la violencia y a la construcción de la paz en Colombia. Nos surgen interrogantes como, si el arte transforma la realidad, ¿cómo lo hace? ¿Cómo entendemos el lugar del arte en la política?
¿Y puede el arte cambiar el rumbo de la violencia y aportar a la construcción de paz? Está claro que el siglo XXI marca una movilidad de profundas transformaciones que traen nuevos problemas, aspiraciones, necesidades, reivindicaciones y, por tanto, la consecuencia inmediata en el campo de la educación, donde ya no bastará con hacer conocer y reproducir modos de vida para educar, sino que tenemos que tomar conciencia de las realidades del mundo en que vivimos y de la época crítica que la civilización humana atraviesa. Si conocemos que la guerra se crea en la mente de los seres humanos, debemos entonces condicionar que la paz también se erige en la mente de los hombres. Y pregunto, ¿cómo podremos concebir la paz en nuestras capacidades? Y en este sentido está la necesidad de considerar a los distintos sectores sociales y traducir los valores de paz en un diálogo intercultural cada día más importante para entender a Colombia y a su diversidad en la necesidad de una adecuada formación ciudadana. Un día, en conversación con el inolvidable Gabriel García Márquez, le escuché decirme: en Colombia nos hicimos desconocidos al otro. Entonces no pude alcanzar a entenderlo y su mensaje quedaría retumbando en mi mente. Hoy, en mi hacer por esta gran tierra, retomo aquella sentencia y pienso que cambiar esa predisposición entre los colombianos significa ineludiblemente ponerle atención a la Colombia que no está escrita, ni plasmada en los lienzos o esculpida en las piedras. No dudemos que una verdadera paz para esta profunda patria se construye en la mesura de articular las diferencias que tiene la nación. En un país que necesita reconciliarse, la mejor manera de volver a ser tejido social y de volver a generar confianza es mediante procesos culturales que lo hacen básicamente es fortalecer identidades. Sabemos que la cultura va a jugar un papel importantísimo en este proceso de posconflicto. Con el arte podemos educar, salvar a los violentos de la tentación de la masacre, que la indiferencia y la impunidad no sean nuevamente cómplices del mal y no faciliten al crimen su venzo. Una razón para entender que en las escuelas colombianas hay que hablar del acuerdo de paz que pone fin a más de 50 años de la última etapa de un conflicto armado y de una historia de contradicción que deja miles de muertos y millones de desplazados. Un tema histórico y trascendental para poder entender el actual de los hijos de Colombia. Que desde la creación artística el mundo sepa que en Colombia se está haciendo un esfuerzo generoso para corregir las injusticias cometidas por la violencia. Se necesitan impulsos y conciencias que promuevan un proceso de buenos propósitos y responsabilidades históricas. Construyamos un país que le dé a cada quien un mínimo de dignidad y respeto. Hagamos que cada colombiano se sienta orgulloso de quien es y no esté cargado de frustración ni de resentimiento. Y ya verán si Colombia es tan mala como algunos quieren hacer creer. A las personas hay que educarlas y el arte es un medio para ello. Es un instrumento que promueve conciencia de paz y rectifica a tantos años de dolor y males de esta nación. Colombia tiene una necesidad enorme de reconocerse y la educación artística no puede ser otra cosa que una herramienta que ha de potenciar la espontaneidad e integración de la sociedad y la familia. Lo que verdaderamente está en juego no es la paz, más bien es un clamor unánime, decidido a saber cuál es la paz que se necesita en el